En este vídeo voy a contarte 3 historias reales de taqueros que vivieron experiencias aterradoras. Te advierto que estas historias son muy perturbadoras y una de ellas ha hecho llorar a más de una persona por lo escalofriante que es. Sin más que agregar, empezamos con las historias. En el corazón de una tranquila colonia en las afueras de la ciudad, Jacinto, un taquero de 45 años, montaba su carrito de tacos todas las noches. La esquina donde trabajaba era suya desde hacía más de una década, un lugar conocido por sus suculentos tacos de pastor, bistec y tripa. Los vecinos lo consideraban un ícono local. Sin embargo, Jacinto tenía un secreto: nunca vendía más allá de la medianoche, no porque no quisiera, sino porque algo en la atmósfera de la calle después de esa hora le provocaba un profundo malestar. Esa noche, como muchas otras, Jacinto comenzó su rutina. Encendió las luces amarillas del carrito, colocó los limones en un recipiente de barro, y encendió el trompo de pastor con el carbón recién acomodado. El aroma a carne y especias pronto impregnó el aire. Los clientes habituales llegaron, uno tras otro, llenando la noche con risas, charlas y el chisporroteo de la plancha. Todo parecía normal hasta que, cerca de las 11:45 de la noche, un apagón dejó la calle sumida en una oscuridad inquietante. Jacinto, acostumbrado a las interrupciones eléctricas, encendió una pequeña lámpara de emergencia que guardaba bajo el carrito. Pero algo se sentía diferente. La calle, generalmente animada, se había quedado en un silencio sepulcral. Era como si hasta el viento hubiese decidido marcharse. Para cuando el reloj marcó las 12:15 de la noche, Jacinto estaba completamente solo. Los últimos clientes se habían ido y no se veía un alma en los alrededores. Decidió recoger temprano. Mientras apagaba el carbón, una figura apareció al otro lado de la calle. Era un hombre alto, delgado, vestido con un traje negro que parecía de otra época. Jacinto, siempre amable, le preguntó: ¿Va a querer algo, jefe? El hombre no respondió. Caminó lentamente hacia el carrito, con movimientos rígidos, casi antinaturales. Cuando estuvo frente a Jacinto, inclinó la cabeza y señaló el trompo de pastor. «Unos tacos de pastor, por favor», dijo con una voz grave y rasposa, como si tuviera siglos sin hablar. Jacinto, aunque algo incómodo, preparó los tacos con rapidez. Mientras trabajaba, sintió que la temperatura a su alrededor bajaba, como si un viento helado lo rodeara. Extendió el plato al hombre y éste lo tomó sin decir nada. «Son 50 pesos, jefe». El hombre buscó en sus bolsillos y sacó una moneda antigua, una pieza que Jacinto nunca había visto antes, oxidada y cubierta de polvo. La dejó sobre el carrito y comenzó a comer los tacos con una calma inquietante. Cuando terminó, levantó la mirada hacia Jacinto, y sus ojos, negros como la noche, parecían vacíos, sin reflejar luz alguna. «Muy buenos, taquero. Pero no te has dado cuenta de que no estás solo». Jacinto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, y para su horror, vio que varias figuras habían aparecido en la penumbra, rodeando su carrito. Eran hombres y mujeres, todos vestidos de forma extraña, como si pertenecieran a distintas épocas. Algunos tenían ropas desgarradas, otros uniformes militares antiguos, y algunos llevaban el rostro cubierto por un velo oscuro. ¿Qué es esto?», balbuceó Jacinto, retrocediendo. El hombre de traje sonrió, mostrando dientes afilados y amarillentos. «Nos gustan tus tacos, Jacinto. Por eso venimos desde lejos. Pero no tenemos hambre de carne. Tenemos hambre de alma». Antes de que Jacinto pudiera reaccionar, las figuras comenzaron a moverse hacia él. Aunque no hacían ruido, la presión de su presencia era abrumadora. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones y un mareo lo invadió. Trató de gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Entonces, en un acto desesperado, tomó el cuchillo de la plancha y lo blandió frente a las figuras. «Aléjense de mí. No les tengo miedo», mintió. El hombre de traje soltó una carcajada que resonó en la calle vacía como un eco interminable. «No puedes huir de nosotros, Jacinto. Este lugar nos pertenece desde mucho antes de que pusieras tu carrito aquí.
Jacinto recordó las historias que había oído de niño, rumores sobre esa esquina. Decían que, en el siglo XIX, había sido el lugar de una ejecución pública masiva. Los condenados, al parecer inocentes, habían jurado vengarse de los vivos, y sus espíritus nunca abandonaron el sitio. Pero Jacinto siempre había tomado esas historias como simples leyendas para asustar a los niños. Con un último esfuerzo, encendió la lámpara de emergencia y apuntó la luz directamente hacia las figuras. Por un momento, se detuvieron, cubriéndose los rostros con las manos o los velos. Aprovechando la distracción, Jacinto tomó su carrito y corrió calle abajo, dejando atrás los utensilios, las monedas y los tacos. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más y finalmente, encontró refugio en una pequeña caseta de policía. Entre jadeos, les explicó a los oficiales lo que había ocurrido, aunque omitió los detalles más sobrenaturales, temiendo que lo tomaran por loco. A la mañana siguiente, cuando regresó con temor a la esquina, todo parecía normal. Su carrito estaba intacto, los utensilios en su lugar, pero la moneda que el hombre le había dado seguía allí. La recogió y notó algo perturbador. Grabado en la superficie de la moneda, había una fecha, 1853. Desde entonces, Jacinto nunca volvió a vender después de las 11:30 de la noche. A los clientes que preguntaban por qué, simplemente les decía que los tacos después de medianoche no son para los vivos. Pero en el fondo, sabía que esa esquina había sido testigo de algo que nunca podría olvidar. En un barrio antiguo de la Ciudad de México, donde las calles parecían conservar ecos de tiempos pasados, se encontraba la taquería de Don Efraín, conocida como el Sazón del Diablo. Aunque el nombre parecía una broma, muchos decían que los tacos de Don Efraín tenían un sabor tan único que parecían de otro mundo. Siempre trabajaba solo y nunca faltaban clientes, sin importar la hora. Sin embargo, pocos sabían que detrás del éxito de sus tacos se escondía una historia que helaba la sangre. Una noche, Efraín decidió extender su horario hasta la madrugada, convencido de que la clientela nocturna sería igual de provechosa. Pasada la medianoche, las calles se vaciaron de personas comunes, pero las sombras parecían cobrar vida. El viento silbaba entre las ventanas y faroles viejos, mientras la flama del trompo de pastor bailaba, lanzando destellos rojizos que hacían parecer que las sombras alrededor estaban vivas. El primer cliente de la madrugada apareció poco después de la 1. Era un hombre alto, encorvado y con un sombrero negro que ocultaba su rostro. Vestía un traje pasado de moda, raído y lleno de manchas que parecían de grasa o sangre. «Buenas noches, joven. ¿Qué le preparo?», preguntó Efraín con su voz ronca, tratando de sonar amable. El hombre no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, observando la carne que giraba en el trompo. Después de unos segundos, levantó la vista, y sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, hicieron que a Efraín se le erizara la piel. «Quiero 3 tacos al pastor», dijo el hombre con una voz profunda, como si hablara desde el fondo de una cueva. Efraín, incómodo, asintió y comenzó a preparar los tacos. Notó que el cuchillo parecía más pesado en sus manos y que el sonido de la carne al cortarse era más húmedo de lo normal. Cuando terminó de servir los tacos y los entregó, el hombre los tomó con manos huesudas y los devoró en silencio. Antes de marcharse, el cliente dejó sobre la barra una moneda extraña, tan antigua que el rostro grabado en ella estaba desgastado y difícil de identificar. Sin darle importancia, Efraín la guardó en la caja registradora. Fue entonces cuando el viento se detuvo, y un extraño silencio invadió la calle. Alrededor de las 2 de la madrugada, llegaron más clientes. Pero estos no parecían comunes. Había una mujer con un vestido blanco manchado de tierra, un niño descalzo con ojos vacíos y un anciano que caminaba con lentitud, apoyándose en un bastón torcido. Todos pedían tacos, pero ninguno hablaba más de lo necesario. Nadie sonreía. Nadie agradecía. Efraín notó algo aún más extraño: los tacos que servía no disminuían la cantidad de carne en el trompo. No importaba cuánto cortara, el pastor permanecía intacto, como si estuviera regenerándose. Al principio pensó que era una ventaja, pero pronto comenzó a inquietarse.
Sentía que los ojos de los clientes los seguían incluso cuando no estaba frente a ellos. Alrededor de las 3 de la madrugada, el último cliente terminó su comida y desapareció en la penumbra. Por fin, Efraín pudo sentarse a descansar. Sin embargo, antes de apagar la flama del trompo, escuchó un susurro. «Efraín». El taquero dio un respingo y miró a su alrededor. Estaba seguro de que alguien lo había llamado, pero la calle estaba vacía. «¿Hay alguien ahí?», preguntó con voz temblorosa. El susurro volvió, más claro esta vez, como si viniera de la carne del trompo. «Efraín, ¿por qué dejaste que me llevaran?». El hombre se quedó congelado. Esa voz era inconfundible, era de su hermano menor, Joaquín, desaparecido hacía más de 20 años. Nadie había sabido qué le pasó. Un sudor frío recorrió la espalda de Efraín mientras retrocedía, alejándose del trompo. «No. No puede ser. Esto no es real», murmuró, negando con la cabeza. El trompo comenzó a girar más rápido, como si un viento invisible lo empujara. La flama se avivó, y un hedor a carne podrida inundó el aire. Efraín sintió náuseas y quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Frente a él, el trompo dejó de ser un simple pedazo de carne. Ahora tenía forma, un torso humano desgarrado, con una cara que lo miraba fijamente. Era Joaquín. «Me dejaste morir, hermano», dijo el rostro en el trompo, mientras sus ojos vacíos sangraban. Efraín cayó de rodillas, sollozando. Recordó aquella noche fatídica cuando, en un ataque de rabia, había discutido con Joaquín y lo había abandonado en un callejón oscuro. Al día siguiente, Joaquín había desaparecido. «No sabía que te pasaría algo. Lo juro», gritó Efraín, cubriendo su rostro con las manos. La figura en el trompo se rió, un sonido gutural y espeluznante. «No importa si lo sabías. Lo que importa es que ahora pagarás». Efraín sintió que el aire se volvía pesado y que algo lo empujaba hacia el trompo. Intentó resistirse, pero su cuerpo no le obedecía. De repente, las calles se llenaron de figuras oscuras, los mismos clientes extraños que habían llegado durante la madrugada. Todos lo rodearon, con ojos vacíos y sonrisas maliciosas. Uno de ellos, el hombre del sombrero negro, se acercó y habló en un tono que parecía venir de otro plano. «La deuda debe saldarse, taquero. Has alimentado a los muertos con carne maldita. Ahora es tu turno de unirte a ellos». Efraín gritó, pero fue inútil. La carne del trompo comenzó a envolverlo, primero sus piernas, luego su torso, hasta que su rostro quedó cubierto. Los espíritus desaparecieron uno por uno, dejando la taquería en completo silencio. Al día siguiente, las calles volvieron a llenarse de vida. Los vecinos notaron que la taquería de don Efraín seguía abierta, pero ahora había algo diferente, un nuevo trompo de pastor, más grande y jugoso que nunca. Quienes probaron los tacos dijeron que tenían un sabor aún más delicioso, aunque no podían evitar sentir un extraño escalofrío al comerlos. Nadie volvió a ver a don Efraín, pero su negocio siguió funcionando, como si una fuerza invisible lo mantuviera activo. Los rumores crecieron, y la gente empezó a decir que los tacos de El Sazón del Diablo estaban malditos. Sin embargo, eso no impidió que la fila de clientes siguiera creciendo. En un pequeño pueblo perdido entre montañas, la fama de un humilde taquero llamado Don Chuy había traspasado fronteras. Su trompo de pastor era legendario, y los habitantes aseguraban que su carne tenía un sabor único, casi mágico. Cada noche, bajo la luz amarillenta de un viejo farol, Don Chuy atendía con alegría a sus clientes, que formaban largas filas en su pequeño puesto llamado Los Tacos del Chuy. Nadie sabía exactamente cuál era el secreto de sus tacos, pero a nadie parecía importarle mientras disfrutaran del banquete. Una noche de invierno, cuando el frío calaba hasta los huesos, Don Chuy se encontraba solo, limpiando su puesto. Era extraño, pues la mayoría de las noches no cerraba hasta muy tarde. Sin embargo, ese día no había tenido clientes. El pueblo estaba desierto, como si algo oscuro hubiera envuelto las calles. Mientras barría, el viento trajo un sonido peculiar, un murmullo, apenas perceptible, pero insistente.
venía desde el bosque cercano. Don Chui, intrigado, levantó la mirada hacia los árboles que se alzaban como gigantes sombríos al borde del camino. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz resonando en la quietud. El murmullo cesó, pero antes de que pudiera volver a su tarea, un extraño hombre emergió del bosque. Vestía una túnica negra, y su rostro estaba cubierto por una capucha. Lo único visible eran sus manos pálidas y huesudas, que sostenían una pequeña bolsa de cuero. Buenas noches, Don Chui, saludó el hombre, su voz profunda y susurrante. Buenas noches, amigo. ¿Se le ofrece algo?, respondió Don Chui, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. Escuché que haces los mejores tacos de toda la región. Vine desde muy lejos para probarlos. Don Chui, aunque desconcertado, no podía rechazar a un cliente. Encendió de nuevo el trompo y comenzó a cortar la carne. Mientras cocinaba, el extraño sacó de la bolsa un pequeño frasco lleno de un líquido oscuro. Agrega esto a la carne, ordenó, extendiéndoselo. Don Chui vaciló, pero la mirada del hombre era tan penetrante que sintió imposible negarse. Vertió unas gotas sobre la carne, y al instante un aroma indescriptible llenó el aire. Era tentador, casi embriagador. Preparó el taco y se lo entregó al hombre, quien lo devoró con avidez. Es magnífico, dijo el extraño, lamiéndose los labios. Pero puedo enseñarte a hacerlos aún mejores. El hombre explicó que en el corazón del bosque había un antiguo pozo llamado el Pozo del Hambre Eterna. Según la leyenda, quien bebiera de sus aguas obtendría un don culinario incomparable, pero a un precio. Don Chui, movido por la curiosidad y el deseo de hacer que sus tacos fueran aún más famosos, aceptó acompañarlo al pozo. Caminaron por horas, atravesando senderos oscuros y laberintos de árboles retorcidos. Finalmente, llegaron a un claro donde se alzaba un pozo antiguo, hecho de piedras cubiertas de musgo. Una energía ominosa emanaba de él. Solo necesitas una gota, dijo el hombre, entregándole un cuenco de madera. Don Chui llenó el cuenco y, con cierto temor, bebió. El líquido era amargo y frío, como si estuviera vivo. De repente, sintió un calor abrasador recorrer su cuerpo, y una risa siniestra resonó en su mente. El precio ya está pagado, dijo el hombre antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando Don Chui regresó al pueblo, algo había cambiado. Sus tacos, que ya eran buenos, ahora eran irresistibles. Las filas se hicieron interminables, y la fama de los tacos del Chui se extendió a pueblos y ciudades lejanas. Sin embargo, Don Chui comenzó a notar cosas extrañas. Cada noche, después de cerrar, encontraba restos de comida esparcidos alrededor del puesto, como si una horda invisible hubiera pasado por ahí. También empezó a escuchar susurros provenientes del trompo de pastor, como si la carne le hablara. Una noche, mientras limpiaba, notó que el trompo parecía más grande de lo habitual, como si hubiera más carne de la que recordaba haber puesto. Entonces, un grito desgarrador llenó el aire. Provenía del trompo. Atónito, Don Chui cortó una rebanada y para su horror, encontró un ojo humano incrustado en la carne. El taquero retrocedió, pero una fuerza invisible lo empujó hacia el trompo. Tienes que seguir alimentándonos, susurró una voz gutural. El pozo exige sacrificios. Esa noche, Don Chui comprendió el verdadero precio de su éxito. Cada vez que alguien comía sus tacos, la maldición del pozo crecía, reclamando más almas. Las risas y las conversaciones en su taquería eran ahora un eco de la desesperación de quienes habían caído bajo el influjo de sus tacos malditos. Desesperado, trató de destruir el trompo, pero era inútil. Cada vez que lo desmantelaba, reaparecía al día siguiente, intacto y más grande que antes. Pronto, Don Chui comenzó a ver sombras acechándolo en cada esquina, y los rostros de sus clientes se deformaban en sus pesadillas, suplicándole que los liberara. Un día, el pueblo despertó y encontró el puesto vacío. Nadie volvió a ver a Don Chui. Sin embargo, cada noche, bajo el viejo farol, el trompo de pastor seguía girando, como si alguien invisible atendiera el puesto. Los más valientes aseguraban haber visto figuras oscuras formando fila, esperando su turno para disfrutar de los tacos malditos.
Con el tiempo, la leyenda de Don Chui y el Pozo del Hambre Eterna se convirtió en una advertencia para aquellos que deseaban alcanzar el éxito a cualquier precio. Y aún hoy, si visitas el bosque cerca de aquel pueblo, tal vez escuches los susurros de las almas atrapadas en el trompo, clamando por ser liberadas. Si disfrutaste estos relatos y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Recuerda que ya se encuentra disponible la playlist de historias de terror para valientes y te la voy a estar dejando aquí para que puedas disfrutar las mejores historias de terror. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario diciendo cuál de las 3 historias es la que más te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.